Tome su lugar y vamos a escudriñar la bendita palabra del Señor. Vamos a buscar entender lo que Dios quiere, los propósitos que Dios tiene, buscar entenderlos. Bendecimos a nuestros hermanos que nos escuchan y gracias a Dios estaba revisando las visitas que hacen y gracias a Dios son varias, entonces es bueno, por eso es que les compartimos la palabra. Dios les bendiga y vamos a ver este tema, la relación del hombre o las relaciones del hombre. El Señor Dios le ha enseñado al hombre cómo relacionarse, la forma de hacerlo, y el hombre a veces no quiere aprender, no lo busca, y Dios quiere que aprenda cada día para que el nombre de Dios sea glorificado en la persona de usted, la mía, y que Dios conteste, ahora sí que Dios conteste a lo que nosotros pedimos. Dios les bendiga. Dice el Señor nuestro Dios, estamos en Marcos capítulo 12, versículo 29. Y nos dice el Señor Dios en este versículo: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor Jesús habló de las relaciones que debían de mantenerse con Dios, porque el hombre ha perdido la dirección de ello. A Dios no se puede acercar, no hay otra forma. No se puede acercar con conocimiento, no se puede acercar con sabiduría, no se puede acercar con dinero, no se puede acercar sobornando a algo o a alguien, algo que se ha enseñado que sobornando a San Pedro o a algunos otros se puede llegar a Dios, porque San Pedro tiene las llaves, ¿no es cierto? Pedro con mucho trabajo pudo cruzar ese umbral de relación con Dios. A nosotros también nos toca cruzar ese umbral, esa barrera con Dios, pero cruzarla hay una forma de llegar, y dice Dios que la forma es el amor. Bueno, ¿cómo lo podemos entender? Usted lee el Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, e inclusive lo cantamos, pero lo cantamos no porque lo sintamos, sino lo cantamos porque lo aprendimos en un momento y lo queremos seguir practicando. Y cantamos, por ejemplo, David mató a sus 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Y eso sucedió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, todavía después, en el Antiguo Testamento, se siguió practicando de una forma equivocada. Se levantó un movimiento, la Santa Inquisición, los caballeros de cristianos, se hicieron cruzadas, matando a personas, matando a gente que no se sometía a una religión. Ya no es lo que Dios buscaba, pero equivocadamente se seguía haciendo. Bueno, Dios puso cimientos y Dios busca que nuestra relación con Dios sea una relación buena. Pero esta relación que buscamos, a veces la buscamos a través de doctrinas, a través de formar grupos, a veces a través de alianzas, aliarnos acá, allá y buscar servirle a Dios. Bueno, Dios no es a través de eso. La única forma de acercarnos a Dios es amando a Dios cada día, buscando su bendito rostro, como dice, con todo nuestro corazón. Viendo este versículo, el Señor Dios le habla al pueblo de Israel porque el pueblo siguió con esa forma de ser. Y hoy en día la tecnología, desarrollándola, la ciencia, desarrollándola, cualquiera de nosotros busca defenderse por diferentes medios de los demás. Fíjese bien, no queremos depender de Dios. Si usted o yo somos ofendidos, buscamos responder de una forma más agresiva, más ofensiva, más fuerte, para mostrarle al que nos ofendió que nosotros somos
mejor que él, ya sea porque estudiamos artes marciales, porque somos más sabios, porque estamos bien conectados con alguna persona importante, porque estamos conectados con algo. Y sabe, la única forma de salir adelante es demostrar que estamos conectados con Dios. Es la única forma. De esa manera, dice el Señor, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿sí? No se peleen, déjenme a mí, yo voy a pelear sus peleas. Él quiere hacerlo en la vida de usted y en mi vida, pero no lo hemos entendido. Entonces, hoy en día que usted cante, se murieron de coronavirus 2 millones, ya no cantaría, nosotros ya no cantamos ahorita, sí. ¿Que es voluntad de Dios? Sí. Y como se murieron 20,000 malandrines, usted ya no cantaría. Diría, Señor, pues no tuve la oportunidad de hablarles y se tuvieron que morir. Pero Dios va más allá. Cuando viene y habla con este pueblo, es porque este pueblo siguió practicando doctrinas de hombres, leyes. Y el Señor Dios va más allá de las leyes. No entendieron que las leyes son para cuidar del pueblo. No entendieron que las leyes son normas de vida. Es como a usted y a mí nos ponen hoy normas. No te pases el semáforo, pero hay una razón. No te lo pases porque puedes provocar un accidente. No te cruces la calle cuando esté en rojo, o no te bajes, no camines en el arroyo vehicular porque es un riesgo. Son normas de vida, son leyes, pero las leyes no son las que manejan nuestra vida, son las que nos ayudan a vivir. En este caso, para el pueblo de Dios, estaba sometido a la ley de tal manera que creía que cumpliendo la ley podía alcanzar a Dios. Y a Dios no se le puede alcanzar cumpliendo leyes o ayunos o cosas. La gente que sobresale en la vida no es porque sea la gente más cumplidora. Es gente que ha hallado gracia para con alguien y empezando para con Dios, ha logrado hallar gracia y ha obtenido cosas en la vida. Entonces Dios nos enseña en este versículo y le dice al pueblo de Israel, oye Israel. Dios es muy claro, el Señor Jesús es muy claro. Y Él dice, yo no vine a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla, porque soy parte de este pueblo. Soy de esta familia y tengo que cumplirla. Pero empiezan los peros. Y Jesús dice, mira que la ley dice que si tu enemigo, pues te ves con tu enemigo, pues tienes que tratarlo de esta manera. La ley dice que es ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo que debes de amar a tu enemigo. Ya no dice que hay que destruirlo. Ya no dice que hay que destruir a nuestro enemigo. Ya no dice que hay que tratarlo mal. Ahora dice a tu enemigo, cuando tu enemigo tenga hambre, dale de comer. Cuando tu enemigo tenga sed, dale de beber. Si tu enemigo pasa por ciertas circunstancias difíciles, ayúdale y apóyale. Ya no dice hay que exterminarlos, no hay que matarlos. A diferencia que el pueblo de Israel se encontraba un pueblo, se convertía en enemigo de Israel y Dios los destruía o los ponía en manos de Israel para que éste los matara, y de ahí venía un gozo, pero era un gozo humano. Ahora el gozo que Dios nos da es un gozo diferente, y Dios dice que el gozo que Él nos dio, el mundo no nos los puede quitar. El apóstol Pablo, ya caminando, siendo israelita, cambia su forma de pensar y dice Pablo, hablando del ser humano, ¿qué me apartará del amor de Cristo? Ya está hablando de amor. Ya no está hablando de yo le voy a ganar, yo le voy a vencer por la confianza, por la fe, por lo que tengo. Porque Dios nos dice que todo eso se va a acabar, pero el amor no se va a acabar. ¿Por qué viene esto? Porque la ley abarca a un pueblo. ¿Y se han dado cuenta cuán grande es el pueblo de Israel?
¿Sí? ¿Es muy grande? No es muy grande. Y en cuanto a, pues a gente que haya crecido, pues sí, tiene gente, pero no alcanza a un México, no alcanza a un Estados Unidos, a un Brasil o a China, no los alcanza, o a Rusia, no los alcanza. Entonces es un pueblo que constantemente ha estado en conflictos, pero ha estado en conflictos porque no ha seguido a Dios, porque se sigue guiando bajo la ley. Dios en su amor no es porque haya cumplido la ley, sino en su amor lo sigue guardando. No es porque sea bien cumplidor. Un pueblo como usted y como yo, de aquí, hermanos, de los que nos escuchan, ¿cuánta gente le falla a Dios? Le fallamos en el pensamiento, le fallamos en nuestra forma de ser, le fallamos con la esposa, con el esposo, con los hijos. No formamos buenas esposas, no formamos buenos esposos. Y tenemos que ir a otro lado con nosotros mismos. A veces a nuestra esposa pues la tratamos mal, o a nuestro esposo lo tratamos mal, y de esta manera estamos ofendiendo a nuestro Dios. Entonces este pecado separa de Dios al pueblo. Entonces Israel era lo mismo. Con las leyes que tenía, no tenía la capacidad, hasta hoy no tiene la capacidad, porque es un pueblo humano. No tiene la capacidad de cumplir las leyes que Dios le ha marcado. Entonces Dios tenía que venir y liberarlos de esa ley. Y para poderlos liberar, les dice el primer mandamiento. Versículo 30 de este mismo capítulo de Marcos 12:30, el Señor Jesús viene y le dice a este pueblo, en el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿A quién se lo está dando? A Israel, porque Israel había dejado lo más importante, estaba tras de la ley. Es como si usted busca cumplir a costa de lo que sea, con cosas cuando su capacidad o mi capacidad no dan, entonces voy a tener problemas. Yo trato de cumplir con la iglesia y no puedo. O sea, hay cosas que luego me faltan. Le digo, Señor, ayúdame porque la iglesia necesita un alimento fresco, un alimento que le nutra, un alimento que le sea útil a su persona para que pueda crecer. Entonces Dios nos da el alimento. Este pueblo, para poder llenar su vida espiritual, tenía que buscar de las leyes. Y el Señor Jesús les dijo, Moisés les dio las leyes, cúmplanlas. Está la cátedra de Moisés, ahí les dan cátedra de enseñanza, busquen cumplirla, pero no la podían cumplir. La ley es muy complicada, es muy difícil. ¿Usted cuántas veces ha bajado de la banqueta y ha caminado en el arroyo? Muchas veces le ha fallado a la ley que es caminar en la banqueta. Hay partes de algunos países que la banqueta del lado derecho es para ir hacia allá y la banqueta del lado izquierdo es para venir hacia acá. Si lo ven caminando de este lado, lo infraccionan casi. Si no lo infraccionan mismo, lo empujan para el otro lado. Bueno, son leyes, son normas de vida. Dios nos las puso, se las puso al pueblo de Israel, y trató de seguir las leyes más que a Dios. En el capítulo 23 y 24 de San Mateo encontramos lo que Dios nos enseña, y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque habéis dejado lo más importante de la ley. Y les dice que, y ya en el Nuevo Testamento habla de que la iglesia a veces se va tras de la religión, de tal manera que se olvida de lo más importante. Y lo dice el Señor Dios:
habéis dejado tu primer amor. Porque a Dios se le sigue con amor. Para Dios no importa cuánto dinero pueda sembrar usted o yo aquí en la iglesia, no importa el dinero. A Dios no le importa los sacrificios que usted haga. A Dios le importa cuánto le ama a usted. Demuéstrele a Dios que le ama. Demostrémosle a Dios que le amamos. El Señor Dios les da este pasaje donde encierra la relación que debe de tener Israel con Dios. Israel, ¿cómo lo podemos entender? Hoy en día, los judíos siguen buscando o esperando que llegue el Mesías a liberarlos. Entonces no han aceptado el amor que Jesús les ofreció, porque siguen esperando a un Mesías que llegue con todo el poder y los pueda liberar. Y vemos cómo el Señor Jesús viene y nos libera a nosotros, y los va a liberar a ellos, porque Dios es amor, y por amor, dice, por amor a mi nombre, por amor a Él, no al hombre, no a ellos. El Señor Dios les ama, pero no han entendido, hermanos. Matar 5 millones de judíos en el año entre el 40 y el 50 en la Segunda Guerra Mundial, se dice fácil. ¿Pero por qué pasó? Porque el pueblo no buscaba o no busca depositar su confianza en Dios. Dice el Señor Dios, sé fiel, deposita tu confianza. Es cierto, nos hacen falta, por ejemplo, hoy con la pandemia, la pobreza se acentúa, hay más necesidad, pero si tu confianza está en Dios, el Señor Dios va a ver la forma de proveer para tu vida lo que haga falta. Hoy en día iglesias han desaparecido, el pastor junto con la congregación, por falta de alimento, por falta de un local para poder reunirse. Cristianos se han regresado al mundo porque no había una convicción. Entonces este pueblo se regresó a las leyes de Jesús, no quería nada. Dijeron, bueno, este es un profeta más, es alguien que se va a morir y nos va a dejar. Vemos a un Señor Jesús que a través de la Escritura nos muestra su amor, y ahí en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no está diciendo a México, a China, a Alemania o a Estados Unidos. Dice al mundo, al ser humano. De tal manera lo amó Dios que dio a su Hijo unigénito, mostrando su amor. El Señor Dios, al buscar mostrar su amor, es que usted y yo debemos de entender que ya no hay que ir matando a los criminales, a los ladrones, a los violadores y demás. Dios va a decidir qué hacer con esa persona, porque Dios tiene algo mejor. Allá desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, nos habla de una convivencia hermosa, y nos dice que el león estará pastando con el buey y no se lo va a comer, que el niño pequeño andará jugando con la serpiente, y la serpiente no lo va a morder, porque Dios le va a enseñar una convivencia. Pero la primera convivencia que Dios busca, la buscó con Israel. Israel no la quiso. Por lo tanto, el Señor Dios, ahí en Juan 3:16, dice, tanto amó Dios al mundo. Más adelante nos habla de adopción. Dios nos adoptó como sus hijos. Gloria a Dios. Esto es importante, un día lo vamos a ver, porque hoy en día hay tanto predicador, hay tanta gente que habla, y no es malo. El problema es que yo escuchaba a alguien que decía que las mezclas son malas. Que por qué las mezclas, Dios, que la luz con las tinieblas, que esto con lo otro, y hablaba de mezclas, que cómo vas a poner una yunta con esto y con lo otro, y hablaba de mezclas. Pero Dios dice que hay dos pueblos diferentes, y de los dos pueblos Dios hizo
uno. Y Dios es tan bueno que vino a mezclarse entre nosotros. Dios es tan bueno, y no es que Dios se contradiga, pero a veces vemos algo y nos cuadramos, nos volvemos cuadrados, cuando Dios en su amor cabe usted, alcanzo yo, cabe aquel que se ha portado mal, cabe aquel que le ha fallado, porque si aquella persona se convierte, el Señor lo va a abrazar, lo va a esperar con mucho amor. Entonces le dice a Israel: oye Israel, amarás. Le dice el primer mandamiento, el principal, yéndonos de nuevo al versículo de Marcos 12:30, le dice el Señor Dios: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. La única forma de estar con Dios, la única forma de relacionarnos con Dios, ya no israelita ni judío, sino cualquiera que tenga amor en su persona, dice el Señor: amarás al Señor tu Dios. Y Israel no amaba a Dios, amaba las leyes, lo que ellos amaban, y el Señor Jesús se los decía de una forma muy clara, que amaban los primeros asientos en las sinagogas, que amaban los primeros lugares en las plazas, amaban que les dijeran rabí, rabí o maestro. Dios sabe que hay en mi corazón. Dios sabe que amo. Si amo al que me da regalos, si amo al que no me da regalos, si amo al que me ayuda, si amo al que no me ayuda, si amo al que me da, si amo al que no me da. Dios sabe cómo soy yo delante de Dios. Y Dios en su momento me va a dar conforme a lo que yo siento, conforme a las intenciones de mi corazón. Y tuvo que tratar de esta forma a este pueblo para decirle: amarás al Señor tu Dios. No está fincado el amor de Dios hacia ti en los regalos que tú le haces. No está fincado el amor que Dios siente por ti en los sacrificios que tú haces. Porque había un publicano que se acercaba y le decía: yo nada debo, doy diezmo de todo lo que gano, yo ofrendo, yo no tengo problema. Y dice que había una persona que le debía de todo, un publicano, y estaba hasta allá atrás y le decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Le hemos fallado a Dios de una forma o de otra. Con esto no quiere decir que nos excusemos y que digamos: Señor, pues es que soy humano. Sí, pero Dios nos ha dotado. Dios le está dotando a usted de capacidades. No para que no falle, es un ser humano, sino Dios le está dotando de capacidad para que lleve su persona a un control en el cual Dios se vaya glorificando. Porque estas personas creían que lo que habían logrado era por su conocimiento. Cuando el Señor Jesús les acusa y dice: no, nosotros no somos hijos de fornicación. Los judíos conocen muchísimo de la palabra, mucho. Comparado a un maestro, un teólogo de los que no son judíos, pues no le llegamos muy lejos al judío. Un judío escriba o teólogo sabe muchísimo, pero con eso no se llega a Dios. Se llega con amor. Por eso el Señor Jesús le dice: el principal mandamiento es este. Le sigue diciendo en el versículo 30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está hablando de amor. Le amarás con toda tu alma, le amarás con toda tu mente, le amarás con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lo demás es consecuencia. Hermano, usted ama a Dios de esa manera, el Señor Dios se encarga de que usted ame a los demás le amen a usted. Es una forma de convivencia, es una consecuencia. Va a convivir con los demás porque usted tiene amor. Pero yo creo que conocemos personas en la vida, personas que son todo amor y les dice: ¿cómo estás? Buen día, Dios te bendiga. Y ya vemos otros: ¿qué se te ofrece? Porque llevo prisa. Está desesperado, no le interesa su vida. Él dice: adiós, ahí nos vemos, cuídate, que estés bien y échale ganas, apúrate, porque si no te va
Bueno, en palabras del mundo, te va a chupar la bruja. Pero usted y yo, no, porque el Señor Dios está al pendiente de nosotros. Dios cumple su bendita palabra. Y rápidamente vemos otro pasaje, déjenme encontrarlo. Está en Gálatas, me parece. Gálatas 4:1. Vamos a verlo. Nos dice el Señor, ¿ya lo tienen ahí? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Bueno, aquí se cumple el Salmo capítulo 2, versículo 8. El Señor Jesús determinó un rey, y es lo que rechazaron los judíos. Gracias a ese rechazo, son los benditos planes de Dios. Gracias a ese rechazo, usted y yo podemos conocer a Dios, podemos acercarnos a Él por amor. Por eso dice el Salmo 2:8. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Nos dice en su bendita palabra, ¿cómo dice? Pídeme y te daré por herencia todas las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Bueno, pero para poder llegar a concluir esto, nos encontramos en lo que el Señor Dios nos enseña. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 22, Juan 22, no es Juan, es Lucas 22. Sí, y déjame encontrarlo, está en el versículo 'Déjenme se los doy. Es Lucas 22, versículos 63 y 64 y 65. Se los voy a leer. Dice la bendita palabra del Señor: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas injurias. Vemos en el Salmo 2:8 cómo el Señor Dios dice que Él lo establece. Y dice: pídeme y te daré. Pero todo tiene un precio en la vida. Y veíamos cómo el Señor Jesús dice que tanto fue su amor por el mundo, porque en Marcos veíamos que dice: amarás a Dios. Pero el amor es manifiesto de esta manera, para que lo podamos comprender. Hermano, cuando usted ama a alguien, ¿le importa lo que digan de usted? Usted, vamos a ver, usted quiere la mujer quiere a un hombre, y el hombre pues tiene las manos con callos, a lo mejor está medio pelón, tiene su perfil griego, pero ella lo ama. Dice: ¿cómo te gusta ese hombre tan feo? ¿Y qué dice la mujer? Digan lo que quieran, ¿verdad? Y viceversa.
oye, ¿cómo te fuiste a fijar en esta mujer? Si está así, y así, y así, y demás. ¿Y qué dice el hombre? Tengo un ejemplo de personas que conozco. Una mujercita, bueno, una muchacha, estaba malita de un pie. Y un muchacho se fijó en ella. Y este muchacho, humanamente, pues no estaba muy feo, o no era feo, güero. Y la muchacha, pues tenía su pie malito. Y le decían, oye, ¿cómo te fuiste a fijar? Y él decía, ¿y qué? Si no la quiero para carreras. O sea, él amaba. Digan lo que digan. Primero, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Y el Señor Jesús, ¿cómo lo ve a usted y cómo me ve a mí? ¿Cómo nos ve el Señor? Tan hermoso que lo vea usted o me ve a mí, que dice el versículo de Lucas 63, que con tal de salvarle a usted y a mí, dice el Señor, que los hombres que le custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. ¿Cómo te fuiste a fijar en los mexicanos? Dice el presidente de Argentina, en los indios. ¿Le da vergüenza a usted ser como es? Si el Señor Jesús no se avergüenza de mí, ¿yo por qué? Entonces, el Señor Dios nos alcanza no por lo guapo, no por el conocimiento, nos alcanza por amor. Y por amor hacia mí, por amor hacia usted, Él se dejó golpear su cuerpo y su rostro. Y dice el versículo siguiente, el 31, el 64, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Él sabía, no tenía que adivinar ni profetizar. Y el 65 dice, y decían otras muchas injurias. Usted va a buscar en su diccionario, va a ver que es injuria. O sea, eran ofensivos con él, lo maltrataron, pero por amor a mí, Él lo hizo. Entonces dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Muestre usted a Dios su amor, no a mí. No, hermano, Dios sabe. Yo, si al canasto le cae dinero, no le cae, mi amor por Dios debe de ser el mismo. Si vienen 10 o se llena, mi amor por ustedes es el mismo. Y el amor de Dios por mí es el mismo. Entonces, tratemos de buscar a Dios cada día. Traten de buscar al Señor cada día. De mostrarle su amor. Los israelitas no lo apreciaron. No apreciaron esto que hizo. Usted y yo vamos a apreciar ese amor con que nos amó el Señor. Amén. Dios les bendiga a nuestros hermanos que nos escuchan. Gracias a Dios por sus vidas. Dios les siga bendiciendo.